Estudiaremos la formulación y nomenclatura de los ácidos. Cuando nos referimos a la formulación de los ácidos, no es más que la construcción de la fórmula molecular del ácido a partir del nombre del mismo. Por lo tanto, es importante que sepamos que los ácidos se forman por la unión de un anión e iones de hidrógeno. Como los ácidos son sustancias neutras, el número de iones de hidrógeno debe ser exactamente igual a las cargas negativas que presenta el anión. Esto nos asegurará que el ácido resultante será una sustancia neutra. Por ejemplo, el anión cloruro presenta una carga eléctrica negativa, por lo tanto se le debe agregar un ion de hidrógeno y se obtiene la fórmula HCl. El anión sulfito presenta dos cargas negativas, por lo tanto se le deben agregar dos iones de hidrógeno. Se obtiene la fórmula molecular H2SO3. El anión fosfato presenta tres cargas negativas, por lo tanto se le debe agregar 3 iones de hidrógeno y se obtiene la fórmula H3PO4. Es importante acotar que el número de iones de hidrógeno que se le agrega al anión para formar el ácido corresponderá al subíndice del átomo de hidrógeno presente en la fórmula molecular de dicho compuesto. Ahora, si tenemos la fórmula molecular del ácido, el subíndice del átomo de hidrógeno corresponderá al número de cargas negativas que presente el anión. Cuando nos referimos a nomenclatura de los ácidos, no es más que obtener el nombre del ácido a partir de su fórmula molecular. Es lo contrario a la formulación de los ácidos. Para nombrar los ácidos existen reglas, las cuales estudiaremos a continuación. Primero escribimos la palabra ácido, luego el nombre del anión terminado en ico si el nombre del anión termina en ato, terminado en oso si el nombre del anión termina en ito, y terminado en hídrico si el nombre del anión termina en uro. Por ejemplo, el ácido cuya fórmula molecular es H3PO4, el anión presente en esa fórmula es el PO4. Este PO4 tendrá 3 cargas negativas debido a que el subíndice del hidrógeno es 3. Este anión tiene como nombre el fosfato. Como su nombre termina en ato, el nombre del ácido terminará en ico. Por lo tanto, el nombre del ácido es ácido fosfórico. Luego tenemos el H2SO3. El anión es el SO3, que presenta dos cargas negativas porque la fórmula molecular del ácido, el átomo de hidrógeno tiene 2 como subíndice. El nombre de este anión es el sulfito. Como termina en ito, el nombre del ácido terminará en oso. Por lo tanto, se denominará ácido sulfuroso. El HCl tiene como anión el Cl, que presenta una carga negativa porque solo presenta un átomo de hidrógeno en su fórmula molecular. Este anión se denomina cloruro. Como termina en uro, el nombre del ácido terminará en hídrico, por lo tanto se llamará ácido clorhídrico. Veamos unos ejercicios. Formule los siguientes ácidos. Tenemos el ácido carbónico. Como el nombre del ácido termina en ico, el nombre del anión terminará en ato. Por lo tanto, el nombre del anión será carbonato. Su fórmula es CO3 2 negativo, por lo tanto, al carbonato se le deben agregar
2 átomos de hidrógeno para formar el ácido carbónico. Luego tenemos el ácido sulfídrico. Como el nombre del ácido termina en hídrico, el nombre del anión terminará en uro. Entonces se llamará sulfuro. Su fórmula es S2 negativo, por lo tanto se le deben agregar 2 átomos de hidrógeno y se obtiene la fórmula molecular H2S. Luego tenemos el ácido hipocloroso. Como el nombre del ácido termina en oso, el nombre del anión terminará en ito. Se denomina hipoclorito. Su fórmula es ClO negativo. Como tiene una negativa, se le agrega un solo átomo de hidrógeno y se formará HClO. Luego tenemos el ácido perclórico. Como el nombre del ácido termina en ico, el del anión terminará en ato. Se denomina perclorato. Su fórmula es ClO4, una negativa. Como tiene una carga negativa, se le agrega un átomo de hidrógeno y es HClO4. Por último, tenemos el ácido sulfuroso. Como el nombre del ácido termina en oso, el del anión terminará en ito y es sulfito, cuya fórmula molecular es SO3, 2 negativa. Como presenta 2 cargas negativas, se le deben agregar 2 átomos de hidrógeno. La fórmula del ácido sería H2SO3. Ahora hagamos ejercicio sobre nomenclatura de los ácidos. Nombre los siguientes ácidos. Aquí haremos lo contrario que hicimos en la formulación. Aquí partiremos de una fórmula molecular y obtendremos un nombre. H3PO3. El anión en esta fórmula es el PO3, el cual presentará 3 cargas negativas porque posee 3 átomos de hidrógeno en la fórmula molecular. La fórmula del anión sería PO3, 3 negativa, y su nombre el fosfito. Como el nombre del anión termina en ito, el nombre del ácido terminará en oso, el cual será ácido fosforoso. Luego tenemos el HCN. El anión es el CN. Como presenta un átomo de hidrógeno en su fórmula molecular, el anión presentará una carga negativa, por lo tanto su fórmula será CN, una negativa. El nombre de este anión es cianuro. Como su nombre termina en uro, el nombre del ácido terminará en hídrico. Será ácido cianhídrico. El HClO3, el anión, es el ClO3 con una carga negativa, porque presenta un solo átomo de hidrógeno en su fórmula molecular. La fórmula del anión será ClO3 negativo y su nombre será el clorato. Como termina en ato, el nombre del ácido terminará en ico, ácido clórico. El H3BO3, el anión, es el BO3, que presentará 3 cargas negativas porque posee 3 átomos de hidrógeno en su fórmula molecular. La fórmula del anión será BO3, 3 negativa. Su nombre, borato. Como termina en ato, el nombre del ácido terminará en ico y será ácido bórico. Por último, tenemos el H4P2O7. El anión es el P2O7 con 4 cargas negativas porque presenta 4 átomos de hidrógeno. Su fórmula será P2O7, 4 negativa y su nombre pirofosfato. Como termina en ato, el nombre del ácido terminará en ico. Por lo tanto será ácido pirofosfórico.